¿Me escucho? ¿Ustedes escuchan? A vos te escucho, Claudio. Sí, Pablo, a vos también, a la profe no la escucho. A ver, Ahora sí. ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Sí, me quedé sin tiempo y no apareció la pantallita. ¿Sí? A ver, ¿cómo estamos? ¿Volvimos todos o...? Están llegando. ¿Están llegando? Sí, estaba con 27 participantes y ahora perdí pie en el camino. A ver. Ya hay 20. Muy bien, ahí estamos volviendo. Bueno, a ver, querido, retomo esta idea. A ver si miramos un poquito acá, me parece que acá se nos cortó. Dice, si hay una nueva cuestión con respecto a pensar el pensamiento como complejo, vamos a ver la relación entre pensamiento y conocimiento, es decir, ahí en ese vínculo. Dice, en cuanto al conocimiento, el paradigma anterior planteaba una idea de orden, en el paradigma de complejidad plantea la existencia de orden y desorden. Dice, donde los distintos modos, lo ambiguo, lo enredado, la incertidumbre, bueno, son los distintos espacios de conocimiento en función de lo cual se produce el pensamiento. Para ello sería necesario también poder concebir o expresar el concepto de mundo, el concepto de realidad contextual, en donde dice, es global, interconecta las formas de pensar, los pensamientos, interconecta fenómenos, sucesos, y esos contextos son físicos, biológicos, psicológicos, lingüísticos, antropológicos, ambientales, que son todos interdependientes. Si es que no habría manera para este paradigma de complejidad comprender conocimiento, comprender pensamiento, sin que los vincule la palabra complejidad. Bueno, esa concepción de conocimiento en este paradigma de complejidad dice que frente a esta concepción de conocimiento, todas formas de pensamiento son complejas. Por ende, de ninguna manera, o deberíamos evitar de todas las maneras posibles, reducirlo. Es decir, tomar una sola forma en que se expresa eso que nosotros llamamos conocimiento y formas en que se produce eso que llamamos conocimiento. Bueno, paradigma de complejidad tiene, por supuesto, su necesaria comprensión acerca del planteamiento que tiene, de los conceptos necesarios. Nosotros lo vamos a estar trabajando permanentemente, vamos a volver todas las veces que sea necesario, pero hoy el abordaje de la clase va a pasar por esto. Dice, el orden y el desorden mezclan, esta idea de que se mezclan nos llevan a que nosotros tengamos un modo de pararnos a esta concepción compleja de la realidad. ¿Cómo nos ubicamos, cómo nos situamos, cómo nos paramos en esa concepción compleja de la realidad?
No hay manera de pensar la realidad si no es desde la complejidad. La realidad es lo que consideramos lo contextual, es una realidad contextual que nos contextualiza, a la cual observamos, a la que miramos, y que necesitamos establecer un posicionamiento. Bueno, hasta acá hemos hecho el primer abordaje de la herramienta teórica, conceptual, metodológica, con la que vamos a caminar fuertemente la clase de hoy, y por supuesto después la vamos a seguir en el aula, porque nos tiene que ayudar a caminar este segundo cuatrimestre para que ustedes tengan las herramientas necesarias en la construcción del conocimiento valioso para intervenir en esta realidad contextual. ¿Sí? Bueno, primer power, puesto en funcionamiento. A ver, algunas reflexiones las vamos a llamar de primeros abordajes para la clase de hoy. A ver, en este recorrido que hicimos, algunas cosas que ustedes quisieran compartir. Los escucho. No entendí la pregunta, profe. Ay, perdóname, ¿sabés que no te escuché? No, es que no entendí la pregunta, o es la que tenemos acá frente a la concepción compleja de la realidad. ¿A esta tenemos que contestar? De alguna manera, de alguna manera. ¿Qué pasaría con estas ideas que hoy entraron en juego en la clase? Hola, buen día. Yo me quedé con la placa de las diferentes miradas y lo que tiene cada una de las miradas que el observador tiene. Esto de las experiencias de vida, de los saberes y de la intencionalidad y de cómo buscar la potencialidad del contexto, ¿no? Y muchas veces creo que intervenimos poniendo todo esto, poniendo las experiencias que tuvimos, la ideología, mirando el contexto y haciendo una observación para ver en qué podemos colaborar sin seguir profundizando lo que ya está, ¿no? Porque se habló mucho y se debatió, pero yo traté de hacer una intervención desde poder, por ejemplo, mirar la comunicación en la familia, digamos. Y lo hice desde ese punto, mi aporte fue hacia ese punto, ¿no? Tuve toda la intencionalidad de que se reconstruya la comunicación en la familia. Entonces, bueno, obviamente esa fue mi intención y eso fue cómo yo intervine. Muy bien, diríamos que no hay, siempre hay un posicionamiento. Con todo este bagaje que traemos, siempre hay un posicionamiento que pone en relación la expectativa y responde de alguna manera a la necesidad. Buenísimo. Bueno, ¿en qué más los hizo pensar? A ver, compartimos otra partecita. Yo me quedé en la parte del orden y el desorden, ¿no? Por ahí revalorizar el desorden. Yo por ahí el desorden lo asocio con la confusión. Yo creo que la confusión es necesaria en una clase, ¿no? Porque si creemos que lo sabemos todo, que está todo ordenadito, nunca van a aprender los chicos. Hay que lograr cierto grado de desorden antes de generar un cierto grado de aprendizaje. Muy bien, muy bien. Por ahí uno no lo ve siempre así, pero lo relacioné con eso yo. Muy bien, es decir que no habría muy bien lo que estamos trayendo, ¿no? Que cuando pensamos este concepto de conocimiento, ¿sí? Lo vamos a poner en relación a procesos de pensamiento. Entonces, nosotros decimos, siempre es que
siempre es que aparece eso desde el poder de una y para siempre construir un concepto, construir un saber en el aula, o vamos por ese camino entre yendo y viniendo, entre cuestiones que tenemos organizadas y otras que no, pero que son formas que toma eso que llamamos el pensamiento y el conocimiento. ¿Sí? Indudablemente en la posición de Morín hay una recuperación fundamental de decir que el conocimiento es uno de los productos de los seres humanos que dan cuenta de la historia de la humanidad. Es decir, acá la concepción de conocimiento, ¿cómo expresarlo? A ver si me sale expresarlo de manera comprensible. Ubica el concepto de contenido escolar. Ubica cómo ese contenido escolar, que es una forma que tomó el conocimiento en la escuela, los estudiantes hacen el abordaje a través de los procesos de pensamiento. Y si yo miro el conocimiento escolar, ¿cómo es que se armó ese conocimiento escolar? Para ponerlo ahí, en el espacio de la escuela, en situación de enseñanza en la escuela, y para que los estudiantes lleguen a él, se apropien de él. ¿Sí? Si no fuera que el conocimiento está afuera del estudiante, no estaríamos enseñando. No, el conocimiento es una construcción del contexto cultural. Entonces, ¿por qué decidimos transmitir eso? ¿Y qué pasa cuando eso está en el aula? ¿Cómo son las relaciones con eso que es el conocimiento? Claro que sí, claro que sí. Orden y desorden, es el planteamiento de Morín, son necesarios, están en relación constante y permanente. Mi posicionamiento tiene que darle lugar a estos dos elementos, ¿sí? Al orden y al desorden, como las formas que toma el conocimiento. Muy bien, dimos ahí dos miradas. Bueno, ¿alguien más tiene algo para compartir? ¿Algo más aparecería? Y en relación al conocimiento, desde distintas disciplinas. Entonces, la interconexión de esos conocimientos que ya se traen, más los que se adquieren, y en distintos estamentos, hay que lograrla, ¿no? No podemos creo interpretar que no podríamos aprender en compartimentos estancos, sino que tenemos un montón de concepciones que las tenemos que interrelacionar de una u otra manera. Muy bien, muy bien. Ahí miren cómo aparece el trabajo con el conocimiento. Bueno, ¿cómo trabajamos el conocimiento? Miren cuántas cosas son las que estamos trayendo. Bueno, me parece que estamos pudiendo abordar esta mirada de complejidad, ¿sí? Por ende, los voy a invitar ahora a ver si transitamos juntos la pregunta entre todos. Vamos a ir a un segundo power que nos ayude a sostener la clase. Frente a esta concepción compleja que tenemos de la realidad, ¿cuáles serían los saberes de los cuales nombrarla e intervenir? Bueno, ahí damos una vueltita más. Hablamos de realidad contextual, hablamos de conocimiento, hablamos de paradigma de complejidad, ¿sí? Ahora vamos a hablar de saberes. ¿Qué saberes serían los saberes necesarios para poder nombrarla y para poder intervenir? Estamos pensando en observarla, estamos pensando en mirarla, ¿sí? Ya como una actitud más compleja, y estamos asumiendo la decisión de intervención, de intervenir. Vamos a ver si me voy a otra
otra placa que hemos armado, a otra cuestión para poder traer la tarea. Bueno, seguimos con Morin, y es probable que ustedes ya a lo mejor lo han encontrado. Edgar Morin fue el autor de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Ahora les traigo el librito. Me olvidé de tenerlo en la mesa. Bueno, cuando trabajó estas concepciones, sí, esta es una de las publicaciones, también está en formato digital, ustedes ingresan y lo encuentran. Sí, es una publicación de Edgar Morin, en donde dice los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Porque claro, como lo que hace es definir un paradigma frente al conocimiento, frente a la realidad, inmediatamente dice, bueno, ¿y cómo sería tener saberes para trabajar en esa realidad? Bueno, en el libro de los 7 saberes, nosotros lo hemos como traducido, digamos, en un breve power, pero después los vamos a seguir en el aula. Dice, en estos 7 saberes, indudablemente, habría una cuestión de entender que hay una posibilidad de transformación de la realidad. Bueno, esta placa que les traje hoy acá para abrir este espacio es de Malala. Es probable que la conozcan. Es probable que sepan algo de ella, ¿sí? ¿Podría alguien compartir qué sabe de Malala? ¿La conocen? ¿Nadie? ¿O estoy sin audio con ustedes? Yo la desconozco, profe. Bueno, se las presento entonces. Simplemente la pregunta era para saber cómo estábamos en esta idea. En el año 2014, Malala Yousafzai recibió de manera compartida el Premio Nobel de la Paz. Una de las más jóvenes en recibir el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Y Malala, siendo muy jovencita, muy chiquitita, diríamos, planteó una lucha en bien de humanidad en la educación para las mujeres, ¿sí? Los invito después a que terminemos esta clase y todo lo demás, a que googleen un poquitito, la conozcan un poquito más, ¿sí? Pero el planteo central de Malala dice que un niño, un profesor, un libro y una lapicera pueden cambiar al mundo. Ella no tiene dudas de eso y considera que la educación es la única solución. Bueno, no le fue fácil sostener esto, querer el derecho a la educación para las niñas en su realidad contextual, ¿sí? Y comprender que no hay otro camino que sea el de la educación, un camino que a ella, siendo muy jovencita, la llevó a un premio Nobel. Indudablemente, diríamos que hay saberes que son necesarios, que en el planteamiento que hacemos hay saberes que tienen que ser necesarios, ¿sí? Ser necesarios para que esto, que es la única solución que nosotros tenemos para poder intervenir en esa realidad contextual y compleja, a ver cómo serían las herramientas de conocimiento de saberes para intervenir en ella. Morin dice, podrían ser estas. Hay 7 saberes. El primer saber, que tiene así como el primero, digamos, puesto en ese lugar, que en el conocimiento también hay ceguera. Dice, hay 2 formas de la ceguera
que es el error y la ilusión. Entonces, vamos a ver qué significados tienen, que si bien pensamos al conocimiento como la herramienta de valor, en ese conocimiento hay cuestiones que nos enceguecen, nos hacen cieguitos. Bueno, a ver cómo trabaja esta metáfora. Segundo, saber los principios del conocimiento pertinente. Es decir, puede haber conocimiento que sería que sea pertinente. Tercero, dice, hay un saber que es el saber de enseñar, y de enseñar lo que vamos a llamar la condición humana. Otro saber, el de enseñar la identidad terrenal. Si acá indudablemente aparece con muchísima claridad, digamos, está totalmente expresado, que estos saberes no se adquieren si no son enseñados, ¿sí? Que tienen que pasar por el formato de la enseñanza para poder tenerlos, porque corresponden a un orden de valor, a un orden de bien, ¿sí? Que tienen que ser recibidos, porque son construcciones de humanidad. Entonces las nuevas generaciones lo tienen que recibir, no lo podrían tener ellos, no pueden venir a la vida con eso. Por otro lado, dice, hay otro saber que es enfrentar las incertidumbres, hacerle frente a eso que es lo incierto. Un poco tiene que ver con la idea de orden y desorden que tomaron recién en el análisis. Y después dice, nuevamente destaca el enseñar para la comprensión. Bueno, probablemente este ha estado muy fortalecido en toda la formación docente que ustedes han recibido. Acá lo vamos a poner otra vez en situación. Y por otro lado, dice la ética, una ética que le pertenece al género humano, al género de los humanos. Frente a la ceguera del conocimiento, hoy el Power lo vamos a recorrer en el tiempo que tenemos de esta clase, pero después, por supuesto, ustedes saben que en la clase presencial lo retomamos, en las tareas de plataforma también, así que vamos a ir hilando estas cosas. Dice, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características, ya sean cerebrales, mentales, culturales, del conocimiento humano. Acá miren la delicadeza al nombrarlo, dice el conocimiento es humano, el conocimiento es algo de los humanos, el conocimiento... Los humanos tienen conocimiento, producen conocimiento, y en la humanidad está el conocimiento de los seres humanos, de sus procesos, de sus modalidades, de las disposiciones, tanto disposiciones de los sujetos cuando hablamos de lo psíquico, como de lo cultural cuando hablamos de la relación de los sujetos y la cultura en términos de realidad contextual, que permiten arriesgar, tener el riesgo de que en el conocimiento hay errores y hay ilusión. Dice, y la educación es la que tiene que comunicar los conocimientos, por lo tanto, tiene que cuidar que no permanezca ciego ante lo que es el conocimiento humano, ante la imperfección de ese conocimiento humano, ante la posibilidad de considerarlo como un conocimiento absoluto. Dice ahí que acá estaría como el cuidado, que no hay absolutismos, sino que hay provisoriedad en el conocimiento. Son conocimientos provisorios, son conocimientos que corresponden a un determinado tiempo, espacio, unas determinadas formas, ¿no?, históricas, pero que de ninguna manera podrían ser resueltas como absoluto. Esta sería como una prescripción. Si acá armáramos el manual de las prescripciones, diríamos, prescribe que en el conocimiento no hay absolutismo. Un poco sintéticamente dicho. Dice, en efecto, el conocimiento no se puede considerar como una herramienta sin analizar la naturaleza de la herramienta y la naturaleza que le dio origen a esa herramienta. Dicen, su naturaleza es humana, y entonces, ¿qué le dio origen? Que dice, debe aparecer como una necesidad primaria conocer el conocimiento. Conocer el conocimiento.
Se trata de armar la mente, los modos de pensamiento, en un combate, así lo define, que es vital para ser lúcido, para no estar ciego, ¿no? Para mirar esa idea. Muy bien, vamos a mirar un ratito. A ver si en esta placa, es una placa, ustedes saben que yo tomo cositas que me ayuden a pensar la clase y a sostener la clase, ¿sí? Está pirateada del Facebook, por supuesto. Representa el pensamiento de María Montessori, una pedagoga. Y María Montessori hace un planteo frente al conocimiento de su época, en su época, ¿sí? Dice, no sé cómo hemos llegado a concebir la disparatada idea de que una clase aprenderá mejor si todo el mundo aprende al mismo tiempo. Como si una clase fuera una fábrica. Bueno, ahí el pensamiento de María Montessori. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Me ayudan un poquitito a darnos cuenta de qué fue lo que no vimos? No vimos la diversidad. Muy bien. Estuvimos ciegos ante la diversidad, dice la compañera. Bueno. ¿Alguien más considera que puede darle palabra a una ceguerita, a una invisibilidad? No vimos las diferentes realidades. Muy bien, muy bien. No vimos las diferentes realidades, no vimos la discapacidad. Muy bien. ¿Alguien más tiene un pensamiento para compartir? Sí, que Pero aún no estando en presencia de discapacidades, no todos vamos a aprender de la misma manera. Muy bien, muy bien. Dicen Los complejidad. tiempos también. Muy bien. Ajá. Parecería que ahí podemos poner el concepto de complejidad, de tiempos, de modos del aprendizaje, de realidades. Muy bien, Experiencias previas también. muy bien, muy bien. Sí, Cambió mucho la forma de comunicarnos también. muy bien. Las trayectorias que tienen. Fantástico, fantástico, ¿no? Bueno, muy bien comprendido el concepto de ceguera al que hace referencia Morín. ¿Sí? Bueno, vamos un poquitito al segundo saber. Dice, los principios del conocimiento pertinente. Existe un problema, que es un problema capital, aún desconocido. ¿Cuál es el de la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales? Dice, hay una supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas. Acá un poco me parece que Pablo ya se había anticipado a este concepto, si no me perdí en la clase, parece que anduvo por allí, que impide a menudo operar y debe dar el conocimiento y debe dar un paso a modo de conocimiento, de establecer un vínculo. Y algo se cortó acá. Entre las partes y la totalidad. Capaz de aprender los objetos de su contexto, su complejidad y sus conjuntos. ¿Cómo se aparece eso como una totalidad, como una complejidad, pero compuesta por partes? Dice, es necesario desarrollar una aptitud natural que tiene la inteligencia humana. Y en esa, hoy otra vez faltan 10 minutos, vamos a tener que hacer todo el procedimiento. Dice, me sale un cartel de la clase, es necesario desarrollar una aptitud natural de la inteligencia humana de ubicar todas las informaciones en su contexto y en su conjunto.
Enseñar los métodos que permitan aprender las relaciones mutuas, las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo. Acá lo invité a Erich Fromm. Bueno, algo que pueda dar vuelta con esta idea. ¿Se puede relacionar con que el conocimiento en el futuro se automatice? Muy bien, sí. Y no se tengan en cuenta sus partes. Muy bien, sí. Procesos de síntesis que impiden ver las operaciones de las partes en términos del todo. Y otra vez vemos ahí, cuando decimos nosotros, capacidades del pensamiento, análisis y síntesis. ¿Sí? Un poco recuperar conceptos que ustedes ya vieron en aprendizaje. Bueno, ¿qué pasa con eso? Partes y todo. ¿Tienen otro pensamiento para compartir? Yo creo que con el tema de esto de Internet nos están sacando esta parte del proceso, ¿no? De poder comprender y analizar. Y con respecto a esto de la automatización del saber, hay algo que nunca nos van a sacar, que es la parte emocional. Bueno, gente linda, esto también estuvo en la clase los otros días que lo charlamos. Y entonces dice Edgar Morin, para que alguna de esas cosas no nos pasen, no estemos tan ciegos, no segmentemos y fragmentemos tanto, dice, tenemos que enseñar, porque si bien la tenemos como condición humana, no la tenemos mirada, no la tenemos enseñada esa condición humana. Dice, el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Es en esta unidad compleja de la naturaleza la que está completamente desintegrada en la educación, a través de los formatos que han tenido las disciplinas y que imposibilitan aprender lo que significa ser humano. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno, desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de esa identidad compleja y de esa identidad común a todos los seres humanos. Así, la condición humana debería ser el objeto esencial de cualquier educación. A partir de las disciplinas actuales, es posible reconocer la unidad y complejidad, reuniendo y organizando conocimientos dispersos de la ciencia de la naturaleza, de las ciencias humanas, de la literatura, de la filosofía, y mostrar esa unión indisoluble, dice, entre eso que es la unidad y la diversidad de lo que nos hace seres humanos. Bueno, a ver, ¿qué cosas son las que ustedes por ahí se animarían a compartir? La placa que me hace acordar a una serie que estaba viendo anoche. Había una persona muy rica que tenía un auto varios autos lujosos, iba a correr una carrera y los ninguneaba a los otros que habían armado sus autos justamente por una frase así muy parecida, ¿no? En cuanto a la herramienta y los esfuerzos personales para llegar a ser rico. Me hizo acordar eso de la placa. Bueno, a ver. Todos los que armaban el auto venían de diferentes contextos y estaban todos contentos por estar en esa carrera, y vino el rico con su auto lujoso a ningunearlos. Ajá.
Bueno, mira, si lo pensamos en la lógica del aula, qué pasaría con los conocimientos, es decir, cómo lo podemos poner a esa idea que vos traes hoy a jugar de otra forma, ¿sí? Cuando estamos en el aula, cuando... Yo lo relaciono con que uno... Si lo ponemos en términos de conocimiento, asociándolos con nuestros estudiantes, puede ser que todos podemos llegar al mismo conocimiento, pero que a cada uno nos cuesta un poquito más, algunos tienen que esforzarse un poquito más porque les cuesta, por esto que habíamos hablado, que todos tenemos distintos tiempos y distintas formas de aprender. Ajá. Sí, lo vemos por ahí con nuestros alumnos, algunos les enseñamos algo y ellos enseguida resuelven. Por ejemplo, yo que doy matemáticas, resuelven enseguida ejercicios. Y a otros alumnos por ahí les tenemos que explicar 2 o 3 veces, o distintas maneras, pero siempre llegan al mismo lugar. Yo comparto lo que dice Alvarita, pero le agregaría que si uno no quiere aprender, no va a aprender. ¿Sí? Vos tenés que tener la necesidad de querer aprender para que eso suceda. Ajá. Vos decís que habría que producir un deseo de aprender. Así es. Así, bueno, miren, si ustedes están registrando en los cuadernos en la clase, vamos a volver de alguna manera a imágenes como esta, en términos de esa cosas que nos plantea el paradigma de complejidad, ¿sí? A ver si nos ayuda, si podemos ponerlo en esto, ¿qué sería enseñar la condición humana y qué sería que nuestros estudiantes la aprendan? Acá aparece, dice, a la vez un ser humano psíquico. ¿Cómo pasaría eso del deseo? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué forma nosotros enseñamos eso que es el deseo de aprender? ¿De qué manera? A ver si recuperan muchos de los conceptos que trabajaron en aprendizaje o en otras cosas. Gente, me marca la máquina que me está quedando poco tiempo, pero no se preocupen, si se nos corta, volvemos a reanudar hasta terminar nuestro Power de hoy, ¿sí? ¿Qué sería eso en condición humana del deseo de aprender? ¿Dónde estaría, yo digo, si usamos esta metáfora, dónde estaría la producción del deseo, pensando en las imágenes que tenemos, pensando en la complejidad de este ser, que tiene una estructura psíquica, que lo hace deseante, que lo hace placenteroso, porque plantea el compañero sin el cual no podría haber otras cosas. Y la verdad que en la teoría del psicoanálisis le va a decir que tiene mucha razón para plantear eso. Es un paradigma importante para comprender el aprendizaje. Recuperen los contenidos que ahí trabajaron. Bueno, vamos otro más. Dice, esta también hay que enseñarla. Hay que enseñar la identidad terrenal, porque no se puede tener identidad terrenal si no se le enseñamos a los nuevos que llegan al mundo. Dice, en lo sucesivo, el género humano tiene un destino planetario, y este destino planetario será otra realidad fundamental que ha sido ignorada por la educación. El conocimiento de los desarrollos de la era planetaria que van a incrementarse, el conocimiento de esta identidad, que será cada vez más indispensable para cada uno y para todos, para convertirse en uno de los mayores bienes de la humanidad. En términos de educación, perdón, de objetos de educación en bienes de humanidad. Es pertinente enseñar la historia planetaria que comienza con la comunicación de los continentes y mostrar cómo se volvieron intersolidarias todas las partes del mundo, pero también sacar la ceguera del conocimiento de cuestiones que fueron opresiones, dominaciones, que asolaron, que fueron en contra de esa concepción de humanidad. Dice, habrá que señalar la complejidad de la crisis planetaria que enmarca el siglo XX y se proyecta